hasta que tenga más evidencia de que Estados Unidos, como hemos estado hablando en este programa durante meses, Estados Unidos es un imperio en declive y son un imperio en declive con cada vez menos opciones sobre qué hacer con su declive. Se niega a admitir el declive. Se niega a emprender una búsqueda de qué políticas serían las mejores para gestionar un declive, de modo que perjudique a la menor cantidad de gente, de modo que tome el mayor tiempo posible, cualesquiera que fueran tus objetivos. No lo hace bien. ¿Qué más hace? Se dice a sí mismo que su gran problema es China. Sí, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Y la respuesta es improvisada. No saben qué hacer. Así que, de repente, estamos hablando, creo que fue el señor Besant, de miles de millones de dólares para salvar los esfuerzos casi desesperados del señor Milei, ya sabes, en Argentina, cuya situación se está derrumbando, o para rescatar al señor Bolsonaro, cuya situación se está derrumbando, y así sucesivamente. Estos son ajustes improvisados, dando tumbos de un lado a otro, y luego, al mismo tiempo, tomando medidas que, debo decirles, están produciendo una ansiedad en todo el mundo de que el gobierno podría cerrar y que los republicanos están amenazando con despedir a todo el mundo en el gobierno federal en caso de que eso suceda. Y sabes, en el pasado este tipo de amenazas habrían sido ignoradas, pero ahora tenemos un tipo de gobierno, y voy a usar la palabra que cada vez más me viene a la mente cuando me preguntan cómo resumiría la situación en la que estamos, y la respuesta que les daría es desesperada. Estamos viendo a un gobierno que está desesperado, y entiendo la desesperación. La deuda nacional está fuera de control. Es decir, si miras los números, en 1970 eran unos cientos de miles de millones de dólares. Hoy son 37 billones de dólares. Quiero decir, eso es una locura. Este es un gobierno sentado sobre una montaña de deuda. Lo sabe, no puede continuar. Liz Truss perdió su cargo de primera ministra en Inglaterra porque intentó pedir dinero prestado y el mercado dijo, no te prestamos más. Estados Unidos sabe que se acerca a eso y ya está. ¿Qué va a hacer? Bueno, ves un acto irracional y desesperado. Envías a Elon Musk a despedir a la mitad de la gente. Eso no es una medida de eficiencia. Ningún experto en eficiencia justificaría eso. Eso es solo ahorrar dinero como puedas. Y los aranceles son una forma de recaudar algo de dinero como puedas, mientras todavía eres un mercado importante. Pero los efectos a largo plazo de esto son terribles. Son una política muy, muy peligrosa. Otros países, como creo que vamos a discutir ahora, están ideando cómo reducir su relación con Estados Unidos, porque se está volviendo inestable y peligroso depender de este país. ¿Qué has hecho con tu declive? De hecho, lo has acelerado, y esa es la señal cuando la gente desesperada hace cosas, descubren y trata de señalarles que lo están empeorando, no mejorando. Cuando comenzó la guerra en en Ucrania, en febrero de 2022, el señor Biden, entonces presidente, y muchos de sus altos funcionarios declararon públicamente, y ningún funcionario estadounidense importante discrepó, que esta guerra sería corta, que el rublo se convertiría en escombros, que la economía rusa no podría sostener esto y colapsaría, y que incluso podría ser posible, algunos de los más expansivos, imaginar un cambio de régimen en Rusia. Adiós, señor Putin, y tal vez dividir Rusia para que quedara dividida en muchos pequeños países como el resto de Europa del Este. Esos eran nuestros líderes. La gente en el poder ahora no discrepó con esa evaluación, la secundaron. ¿Por qué alguien está creyendo la historia actual? Rusia está agotada,
Rusia no puede continuar. Sabemos que eso fue un error. El rublo vale aproximadamente lo que valía antes de que comenzara la guerra. No ha colapsado ni nada por el estilo. La economía rusa, según el PIB, datos de las Naciones Unidas, ha crecido más rápido que la economía de Estados Unidos cada año de la guerra, incluido ahora mismo. Resulta que la guerra en Rusia tiene un efecto estimulante por la forma en que la han gestionado. No digo que la hayan gestionado maravillosamente en todos los aspectos, pero como empresa económica han hecho con la guerra lo que Estados Unidos hizo con la Segunda Guerra Mundial. Usarla para salir de la depresión, para crecer más rápido de lo que pudieron en la década de 1930, lo cual hicieron. Y los rusos también lo han hecho. Puedes fingir que esto no es así, pero lo es. Y si finges que no lo es, si crees que puedes contarnos otra historia, que Rusia está agotada y no recordamos que hace 3 años nos dijiste que sabías lo que pasaría y todo fue un error, entonces el loco eres tú, no nosotros. Y ahora, sobre que podemos ganar la guerra. El señor Zelensky dice que Rusia es un oponente muy serio, muy bien armado, ha estado bien armado desde la época soviética, lo que significa al menos medio siglo de prioridad militar, y ya eran un país razonablemente rico. Repasemos las guerras estadounidenses. La guerra de Vietnam fue una guerra entre una superpotencia militar altamente desarrollada y un país pobre y atrasado, y Estados Unidos perdió. La guerra fue contra el Partido Comunista de Vietnam del Norte. Ellos están a cargo hoy. Lo han estado durante todo el intervalo, que ahora es de 50 años, desde 1975. Lograron dirigir una buena sociedad. Y Vietnam, por cierto, es una de las economías de mejor rendimiento del mundo, dirigida por el Partido Comunista, porque Estados Unidos perdió. Ahora vayamos a Afganistán. Es aún más pobre que Vietnam, que Estados Unidos contra los talibanes. Y perdimos. ¿Quién está a cargo de los talibanes hoy? Perdón, de Afganistán. Los talibanes, no Estados Unidos. No ganamos en Irak y no estamos ganando en Ucrania. Y en lugar de que eso sea una idea extraña, no debería ser extraño para nadie. Ese es el historial que tenemos. No ganamos guerras, las perdemos. Ahora no nos importa, porque es un estímulo para nuestra economía del que no podemos permitirnos prescindir. Pero si es eso para nosotros, entonces puede jugar ese papel para Rusia, lo cual está haciendo, y no debería sorprender a nadie que piense por un momento en todo esto. Podemos empezar casi en cualquier momento, pero voy a elegir la década de 1970, porque algo sucedió en la década de 1970 que le dio a la globalización un tremendo impulso. A partir de la década de 1970, un gran número de corporaciones estadounidenses comenzaron a trasladar sus actividades fuera de Estados Unidos. Había habido cambios tecnológicos recientes. Internet, el motor a reacción, hizo posible hablar, ver, viajar por todo el mundo en cuestión de segundos con Internet y en cuestión de horas con aviones a reacción. Realmente ya no era necesario tener tu actividad de producción, tu fábrica, tu oficina, tu tienda justo cerca de ti geográficamente. Podías supervisarla, podías monitorearla, podías visitarla si estaba al otro lado del mundo en un tiempo razonable. Y este avance tecnológico les dio una idea a los líderes corporativos. Se habían estado irritando aquí en Estados Unidos durante la mayor parte del siglo pasado, pagando salarios cada vez más altos. Ahora bien, los trabajadores tuvieron que luchar por ellos, tuvieron que luchar con sus sindicatos, tuvieron que luchar con huelgas, tuvieron que luchar con solidaridad, pero lo hicieron y pudieron obtener salarios cada vez mejores
particularmente en ese periodo justo después de la Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1945.975. El nivel de vida estadounidense realmente subió, y fue en parte porque los trabajadores salieron de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial exigiendo mejores condiciones, mejores salarios, y el capitalismo iba lo suficientemente bien en Estados Unidos. Estábamos reemplazando a todos los demás imperios que habían sido destruidos, matándose entre sí en la guerra, y así las ganancias estaban ahí para permitir a los empleadores dar salarios crecientes a los trabajadores que lucharon por ellos. Pero los empleadores nunca estuvieron contentos con eso. No daban los salarios más altos de buena gana o generosamente. Buscaron todas las formas de evitarlo. Y luego la década de 1970 lo hizo urgente. ¿Por qué? Bueno, básicamente, la respuesta es que la destrucción de la Segunda Guerra Mundial se había superado. Las principales economías de la década de 1970, las que explotaron, fueron Alemania y Japón, los dos perdedores de la Segunda Guerra Mundial, se habían recuperado con algo de ayuda de Estados Unidos, por cierto, en el camino, y ahora estaban compitiendo. La década de 1970 es cuando los estadounidenses comenzaron a notar que el coche VW era una mejor apuesta que el Ford o el Chevy, y los estaban comprando por cientos de miles. Y los japoneses llegaron poco después. Todos ustedes lo saben. Muchos de los que ven este programa conducen esos coches hasta el día de hoy. Así que, de repente, Estados Unidos tenía competidores. Los alemanes, los japoneses, se habían recuperado, dándose cuenta inteligentemente de que si quieres vencer al competidor, y el mayor competidor que tenían era Estados Unidos, tendrías que trabajar muy duro para producir productos que fueran mejores que los que salían de Estados Unidos, o más baratos, o mejor aún, ambas cosas, y lo hicieron, y por eso nos pasamos al Volkswagen y al Toyota y todo lo demás. Ya conocen esa historia. Entonces, ¿qué hicieron las empresas estadounidenses golpeadas por la competencia? Se habían ablandado, no habían tenido competencia durante 25 años. Es mucho tiempo en los negocios, y ahora estaban pagando salarios altos y no podían simplemente subir sus precios porque el competidor se llevaría su mercado. Así que esto es lo que hicieron, para resumir una larga historia. Aquellos que pierden sus trabajos, sus vidas a menudo pueden ser destrozadas. Sus vidas fueron destrozadas. Aquí en Estados Unidos, donde las industrias eran fuertes, donde la manufactura había crecido, fue particularmente doloroso cuando estas fábricas cerraron. Hablo de fábricas porque ahí es donde los salarios habían subido más en Estados Unidos. Pensaron que ese era el mayor incentivo para que el empleador fuera a buscar trabajadores más baratos en otro lugar. Así que las fábricas que quedaron atrás cerraron, despidieron a toda su gente y no había otros trabajos para esa gente porque estaba sucediendo en todas partes. Las empresas estadounidenses tuvieron que ir a China porque las que fueron primero y obtuvieron mayores ganancias amenazaron a las que se quedaron atrás, que no tenían las mismas altas ganancias. Ahí está de nuevo esa competencia. Así que los que esperaron, viendo lo rentable que era, se unieron al gran éxodo de empleos. Y la gente que quedó atrás estaba amargada, estaba enojada. ¿Y quiénes eran? Eran especialmente, prepárense ahora, hombres blancos cristianos. Esos son los que mejor les había ido en la economía estadounidense del último siglo, por todas las razones que todos ustedes conocen. Y por eso no debería sorprenderles quién constituye la mayor parte de la comunidad MAGA.
hombres blancos, cristianos y las comunidades en las que viven, las familias de las que forman parte, porque fueron devastados desde la década de 1970. Eso es medio siglo. El último medio siglo ha sido una amarga depresión económica para ellos, porque los empleadores capitalistas en busca de ganancias se fueron, pero esos trabajadores estuvieron luchando durante los 50 años enteros. No empezaron a enojarse por todo esto ahora. Estaban enojados hace 10, 20 y 30 años. Solía haber un movimiento contra las fábricas fugitivas. ¿Qué significa eso? Contra las tiendas que cierran y se fugan al extranjero. Pero por supuesto la tienda no se fuga, los trabajadores no se fugan, son el empleador y solo ellos, una pequeña minoría de la gente que tomó las decisiones de mudarse al extranjero. Ok, ¿cómo luchas contra la gente a la que hieres cuando se defienden? Una de las respuestas que el capitalismo siempre encuentra es desarrollar una idea y promoverla a bombo y platillo, hacer que salga de los medios, que salga de la boca de los políticos, que salga de la boca de los ejecutivos cuando dan sus tontos discursos el 4 de julio, que salga de la universidad y el colegio. ¿Y saben cuál fue la gran idea en los últimos 50 años? Aquí vamos, la globalización. Nos dieron discursos interminables sobre cómo todos los estadounidenses aman la globalización. Amamos dar la bienvenida a la unidad con nuestros hermanos y hermanas en otras partes del mundo. Creemos en el multiculturalismo, cómo las diferentes culturas contribuyen y así sucesivamente. Se nos dijo que la globalización se trata simplemente de ser eficientes. Y luego la ironía suprema de la que vamos a estar hablando, predigo, en los próximos meses en este programa. En las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos tomó una participación del 10% en Intel Corporation, con una opción por otro 5%. Eso es capitalismo de Estado. ¿Saben lo que es eso? Es el acto de Estados Unidos de copiar a los chinos, que tienen un enorme sector de empresas estatales. Aproximadamente la mitad de la economía china son empresas estatales. Intel es ahora una empresa estatal. Si los trabajadores de Intel se declaran en huelga, el señor Trump, que ahora es el principal accionista, llamará al ICE para que se ocupe de ese problema. Vaya, el señor Trump bloqueó la venta de ciertos chips de computadora a China. Nvidia y AMD, dos grandes productores de esos chips, le explicaron al señor Trump que los chinos son grandes usuarios de chips porque son una economía enorme y los BRICS son aún más grandes. No podemos obtener ganancias si no podemos venderles chips a ellos. Todo lo que hicimos se basó en eso. Oh, dijo el señor Trump, ok, cancelen el pedido, pero deben darme a mí, al gobierno, el 15% de los ingresos que obtengan de la venta de chips a los chinos. Ese es el trato que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Esa es la forma más sincera de adulación que la economía china podría pedir. Los estadounidenses, sin admitirlo, sin hablar de ello, están copiando. Y la razón es fácil de ver. El FMI estima actualmente que la economía de Estados Unidos crecerá alrededor de un 1,5% en crecimiento del PIB en 2025, por debajo del 2 y pico que había prometido anteriormente. China estima un 5%, India un 7%, que fueron sus cifras el año pasado y esperan que se repitan. No puedes sostener las ilusiones de Estados Unidos cuando el resto del mundo, tus adversarios, India
China en los BRICS están creciendo 3 veces más rápido que tú, 3 veces más capaces de hacer lo que están haciendo. Recientemente vi un mapa de África y el mapa comparaba 2010 con la actualidad. 15 años, y el mapa mostraba el porcentaje, el número de países estaban marcados en rojo, cuyo principal socio comercial era Estados Unidos frente a China. Luego lo mostraba hoy, una inversión total. Estados Unidos era el principal socio comercial para la mayoría de los países, la abrumadora mayoría de los países de África al principio, y ese papel se ha invertido por completo. Y ahora, para la mayoría de los países de África, la gran mayoría, el principal socio comercial es China. Es decir, ¿cuántas señales en la pared necesitamos presentar a una persona razonable para entender hacia dónde va el mundo? Así que eso nos deja con lo militar. Y la guerra en Ucrania plantea muchas preguntas que Michael resumió. La escasez de armas, su agotamiento, dárselas a los ucranianos, porque el señor Zelensky parece haberse convertido en un ícono de esta locura europea sobre Rusia. No sé cuáles son los planes del señor Putin, y sé que usted, el oyente, y ustedes, los europeos, tampoco lo saben. Lo mejor que podemos hacer es mirar lo que vemos, reunir la evidencia y hacer una estimación razonable. La explicación de por qué Ucrania que dan los rusos tiene cierto sentido. ¿Hay motivos ocultos? No lo sabemos, probablemente. No sé cuáles son, pero la noción de que Rusia tenga alguna razón para invadir el resto de Europa tiene menos razones ahora que nunca. Y Rusia no ha tenido la costumbre de invadir Europa. En absoluto. Es al revés. Napoleón, la Primera Guerra Mundial, Hitler y las grandes invasiones fueron en sentido contrario, de oeste a este. Empequeñecen en todas las dimensiones el movimiento en la otra dirección. Así que basta. Este es un juego peligroso, un imperio en declive en una situación desesperada que recurre a su ejército para resolver el problema y hacerlo después de haber perdido 5 guerras contra oponentes mucho menos capaces que Rusia. Eso raya en la locura. Ahora permítanme abordar por un momento esta espinosa cuestión de Europa. Michael sigue recordándonos con toda la razón que la prohibición de los europeos, la decisión que tomaron de dejar de comprar petróleo y gas de Rusia como parte del gran programa de sanciones, creo que su última iteración, incluso más grande que antes, es el paquete de sanciones número 19 o 20 que han aprobado. A Rusia le va bien, Europa es un desastre. Tan mal que Estados Unidos, viendo que su problema es China, ahora considera a los europeos, en el peor de los casos, un drenaje de recursos y en el mejor, una fuente de tributo para ayudar a enfrentar a China. Esto sume a Europa en un declive increíble. Miren, de todos modos ya era una parte en declive de la economía mundial. Los imperios se perdieron hace un siglo o medio siglo y no saben qué hacer, y han sido flanqueados por Estados Unidos por un lado y por los chinos y los BRICS por el otro. Así que Europa está en declive y los políticos tienen que explicárselo a su gente. ¿Se atreven a decir que nuestros capitalistas no han podido seguir el ritmo de los competidores en Estados Unidos y China? No se atreven a hacerlo. Sus capitalistas son los que los mantienen en el poder. Así que eso está descartado. ¿A quién van a culpar? ¿A sí mismos? Nunca ha pasado. Bueno, realmente tienen 2 opciones. Podrían culpar a Estados Unidos. Podrían, pero eso no es más factible que culpar a sus propios capitalistas. Todavía dependen de Estados Unidos. Así que solo queda un candidato, Rusia. Hacer un ruido enorme sobre el peligro de Rusia. Tenemos que rearmarnos por culpa de Rusia. Tenemos que recortar el bienestar social por culpa de Rusia.
tenemos que declinar por culpa de Rusia. Tiene que ser un sinfín. Lo que estamos viendo en Europa es una especie de réplica de la Guerra Fría estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Todo se le echa la culpa a Rusia para excusar, en el caso de Estados Unidos, la construcción del imperio estadounidense y en el caso de Europa, ocultar el declive y sus causas a su propia gente. Eso es todo lo que está pasando. El resto es solo ruido. Muy bien, último punto que quiero hacer. La crisis para Estados Unidos tiene que ver, en cierto modo, con algo que sé que asustará a la gente, pero no sé cómo se puede evitar. Un imperio en declive que una vez fue dominante económica, política, militar e ideológicamente. Lo está perdiendo económicamente. Ya sabemos que China y los BRICS son una unidad de riqueza económica mucho mayor en la economía mundial que Estados Unidos y el G7. Cruzaron las dos líneas en el año 2020 y la brecha se ha hecho más grande cada año de los últimos 5 años. ¿De acuerdo? Así que económicamente Estados Unidos ya no es dominante. Políticamente tampoco lo es. ¿Sabes cómo puedes ver eso? Las votaciones en la ONU son desiguales. Los 120 países por un lado y Estados Unidos y algunos otros por el otro cada vez más. No puedes controlar a los países de América Latina que enumeraste. Tienen que enumerar media docena, solían tener que enumerar solo a Cuba, ahora tienen que enumerar media docena. ¿Por qué? Porque se está extendiendo allí, porque el control político de Estados Unidos se está reduciendo. Ideológicamente, el capitalismo privado occidental, que solía ser la cobertura ideológica, somos la fuerza globalizadora del mundo, la empresa privada que une al mundo, que trae prosperidad. Nadie se cree eso ya. Tuviste 50 años del bombo de la globalización como marco ideológico para el éxito del país, pero los perdedores de todo eso, sobre todo aquí en Estados Unidos, han transformado la política interna aquí para apoyar a un Trump en el poder que expresa la ira y la rabia de aquellos que perdieron con la globalización. En gran parte de Estados Unidos, llamar a alguien globalista tiene la misma fuerza política que solía tener la palabra comunista. Vaya, políticamente ese es el marco ideológico. No funciona. El respaldo y la financiación de Estados Unidos a Israel en Gaza. ¿Qué posición tienen los estadounidenses a favor de la libertad? La libertad de toda esa gente en Gaza para morir. ¿De qué libertad estás hablando? Hasta que tenga más evidencia de que Estados Unidos, como hemos estado hablando en este programa durante meses, Estados Unidos es un imperio en declive y son un imperio en declive con cada vez menos opciones sobre qué hacer con su declive. Se niega a admitir el declive. Se niega a emprender una búsqueda de qué políticas serían las mejores para gestionar un declive, de modo que perjudique a la menor cantidad de gente, de modo que tome el mayor tiempo posible, cualesquiera que fueran tus objetivos. No lo hace bien. ¿Qué más hace? Se dice a sí mismo que su gran problema es China. Sí, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Y la respuesta es improvisada. No saben qué hacer. Así que, de repente, estamos hablando, creo que fue el señor Besant, de miles de millones de dólares para salvar los esfuerzos casi desesperados del señor Milei, ya sabes, en Argentina, cuya situación se está derrumbando, o para rescatar al señor Bolsonaro, cuya situación se está derrumbando, y así sucesivamente. Estos son ajustes improvisados, dando tumbos de un lado a otro, y luego, al mismo tiempo, tomando medidas que, debo decirles, están produciendo una ansiedad en todo el mundo de que el gobierno podría cerrar y que los republicanos están amenazando con despedir a todo el mundo en el gobierno federal en caso de que eso suceda.
Y sabes, en el pasado este tipo de amenazas habrían sido ignoradas, pero ahora tenemos un tipo de gobierno y voy a usar la palabra que cada vez más me viene a la mente cuando me preguntan cómo resumiría la situación en la que estamos. Y la respuesta que les daría es desesperación.